Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. El presidente abre en la mañanera con la convocatoria para la consulta popular para Constellation Brands, esta cervecera que se pretende, luego de $1,000 millones invertidos, instalar en Mexicali. Y a ver, pues ahora convoca a la gente a ver si realmente se queda o no la cervecera. Y como segundo punto a tratar en su mañanera, habla de que se están vendiendo los cachitos de la rifa del avión. De verdad, uno y dos. Ahora, ¿qué es lo que piensan los partidos políticos? ¿Qué es lo que piensa el PAN? Marco Cortés, ¿cómo estás? Buenos días, Marco. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días, qué gusto saludarte. A ti y a todos los amigos que nos escuchan, pues muy preocupado precisamente por eso, Pedro, porque se está desestimando. No se está dando la importancia a esta crisis nacional que hoy nos pega muy fuerte por la consecuencia de este virus, por la bajada del precio del petróleo. O sea, México estaba ya en condiciones muy complejas. El 2019 tuvimos recesión, hay una crisis en el sector salud y esta crisis internacional, Pedro, nos agarra muy mal parados. Pero lo peor, no se le está dando la relevancia que tiene, no se han tomado las medidas preventivas necesarias y a mí me preocupa que las estadísticas no estén dándonos la realidad respecto del número de contagios y más me preocupa que por el periodo de incubación que tiene este coronavirus de 14, 15 días, pues mucha gente siga en su actividad y siga contagiando sin saber siquiera que está enferma porque aún no tiene síntomas. Y aquí es donde el gobierno federal debería impulsar campañas de difusión fuertes para la prevención y con las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, tomar el ejemplo que han puesto otros países y las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que debe haber pruebas y más pruebas. Así lo dice el titular. Y aquí en México tenemos pocas pruebas y no estamos tampoco tomando otros ejercicios que hicieron en China, en donde ya evitaron que se siga propagando el virus aparentemente, y que hacen ya en algunos países. Son una especie de pruebas rápidas que pueden tener un margen de error, pero que como primer prueba sí te pueden servir y a un costo mucho más bajo y además con mayor rapidez para que podamos tener un primer análisis y quienes evidentemente salieran positivos ir al análisis molecular, que ese es el que sí es obligatorio y el que podría ser determinante. Pero vemos pasividad, vemos lentitud. Afortunadamente, Pedro, ya sesionó el día de ayer el Consejo de Salubridad General, ya declararon que esta es una enfermedad grave, lo que significará cierto despliegue de recursos, pero como dije, Pedro, esta crisis mundial agarra a México muy mal parado, con una crisis nacional de salud, de desabasto médico y con una crisis económica que ya vivimos en el 19 y que ese va a ser el siguiente problema. Sí. Una gravísima crisis económica por una desaceleración mundial que ya está agravada por la anterior desaceleración económica en México. Sí, ahora, bien hablas de la parte que inhibiría nuevos contagios con políticas públicas que tendrían que ser vistas con toda seriedad por gobiernos en sus diferentes niveles y, claro, en concordancia con la sociedad. Ahí evitemos, en la medida de lo posible, me llama mucho la atención que no le estén dando autorización a los laboratorios particulares para hacer la prueba, porque dicen que no están certificados para ello. Cuando un laboratorio, Marco, el solo hecho de tener la licencia de laboratorio médico tiene que tener forzosamente todos los protocolos contemplados. Dice el subsecretario que no les prohibió, nada más no les permite hasta que se certifiquen. Yo no sé qué están esperando. Ahora, del lado del ámbito económico,
Vemos apoyos por todas partes y la respuesta del presidente de México es: no voy a subir impuestos. Que yo no sé no sé en dónde está el hombre, pero ustedes tienen, me imagino, propuestas específicas para apuntalar a las empresas para que no se acabe el empleo. ¿Por dónde van ustedes? Sí, por supuesto, Pedro. Aquí hemos dicho, ahorita estamos en la crisis sanitaria, tratando de mitigar el contagio y que el gobierno haga su parte de quienes resultaron contagiados para no perder muchas vidas. Esa es la primera parte de esta crisis. Sí. La segunda es la crisis económica que se vendrá acompañada de todo lo que ya en México ocurre. ¿Qué es lo que nosotros estamos construyendo, dialogando con los diferentes sectores productivos del país? Que se tomen ciertas medidas muy concretas y de inmediato para que no haya cierre de pequeños negocios, de micronegocios y por lo tanto despidos. Esto puede llegar a ser muy grave, porque un porcentaje muy alto de los empleos formales en México, estoy hablando del 78% del empleo formal en México, es en MIPYMES. Y las MIPYMES van a estar realmente muy presionadas y por eso debe haber ciertas medidas concretas, que por ejemplo los pagos provisionales que tienen que hacer las empresas mes con mes se suspendan en lo que dura la crisis, que también se suspendan las declaraciones que tienen que hacerse ahora en marzo para las personas morales y en abril para las personas físicas respecto al ejercicio 2019, que se pospongan a que pase también esta crisis, que el gobierno pague de forma inmediata a todos los proveedores que tiene pendientes, que haya inversión inmediata en capital de trabajo y que esta pueda ser reducible. Vamos a presentar un conjunto de propuestas como flexibilizar los criterios de la banca de desarrollo con garantías y mayores plazos, particularmente para las pequeñas y microempresas, porque debemos de cuidar el empleo, Pedro. Si no, vamos a generar otro problema adicional que va a ser aún mayor desempleo del que tuvimos ya en el año 2019, y esto va a traer en consecuencia más robo, más rapiña y falta, pues que ya hemos visto también en México, del Estado de Derecho. Entonces es un círculo vicioso que se debe de atender con anticipación. Tenemos que buscar cómo el IVA se regresa de forma inmediata o se regresa a la compensación universal, y pueden ser muchas medidas transitorias que bien van a permitir darles viabilidad a las pequeñas empresas para que la gente conserve su trabajo. Sí, y no se ha tomado mucho en serio esa parte, aunque entiendo que primero va el evitar el contagio. De manera paralela, gobiernos han dispersado cientos de miles, a veces millones de dólares en recursos. Entiendo que el gobierno mexicano no tiene esos márgenes de maniobra, pero instancias internacionales ante este efecto de guerra, porque estamos viviendo un efecto de guerra, ya ameritaría que hubiera instancias internacionales tipo Fondo Monetario Internacional del que estuviéramos ya solicitando recursos para enfrentar una problemática económica que con el paso de los meses se puede convertir en un dolor de cabeza y en una ruptura, un rasgado brutal del tejido social, Marco. Y si me permites, Pedro, pues insistirle al gobierno federal y particularmente al presidente que los proyectos que ahorita no son estratégicos, que no son necesarios, se posterguen. Mira, el techo financiero para el aeropuerto que se está realizando en Santa Lucía es de 79,000 millones de pesos. Y va en proceso de ejecución, y también está en proceso de ejecución la refinería de Dos Bocas, y también están el proyecto ese todavía no empieza, del Tren Maya. Yo lo que le diría al gobierno es que hoy todos los esfuerzos, todos los recursos se enfoquen primero en la crisis sanitaria y segundo
en darle viabilidad a todas las microempresas, darles plazos de pago mientras pasa esta crisis sanitaria y económica, y que se postergue, si no ha aceptado cancelar, mínimo que se posterguen todo este tipo de inversiones y que se invierta en aquello que genere de inmediato un beneficio, estabilidad y crecimiento económico, un beneficio concreto. Claro. Esperamos que haya la sensibilidad suficiente en el gobierno, porque estamos viendo una caída dramática de la aceptación del presidente de la República en términos populares, ya no en términos élites, sino en términos populares, y este régimen está en un punto de mucha vulnerabilidad, está muy vulnerable, se ve muy rebasado, se ha desfigurado, y el presidente aparentemente toma las respuestas perfectas para ser más criticado. Yo no sé en dónde está el asesoramiento que pudiera recibir, pero yo veo hoy un régimen al garete, y esto, por supuesto, en medio de la crisis más grave que haya enfrentado la humanidad, lo dice Antonio Guterres, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, yo les pido que sigan con una actitud fija y firme, que sigamos, pues, porque estamos en esto viendo que no hay reacción, y ante la parálisis, por el pavor o lo que sea, podríamos ser, si no hacemos lo suficiente hoy, de los países que más tiempo se tarden en salir del problema en el que el mundo está metido. Y que más víctimas, Pedro, podría tener ante la pasividad, ante la lentitud con la que se ha actuado en este caso, y con la crisis económica que tenemos, con el desabasto de medicamentos, con la falta de atención gubernamental. Hemos visto cómo jefes de Estado han marcado la posición, han declarado la alerta, han tomado medidas mucho más contundentes, y aquí, Pedro, con esa preocupación se habla de otras cosas, como si este no fuera el gran tema del mundo ahorita, y no se le da pues la relevancia, la atención y los recursos que esto amerita. Sí, señor. Gracias, señor presidente del PAN. Gracias por estar aquí, Marco. Pedro, qué gusto saludarte. Quiero también informarte, sí, si me lo permites, sí, que de los tiempos oficiales que tenemos en el PAN, es un spot diario en el que en periodo no electoral contamos. Nosotros vamos a disponer una campaña de difusión de medidas preventivas y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues buscando que la gente asuma también la parte de su responsabilidad, que hagamos lo que nos toca a cada uno, que la gente se cuide a sí mismo para cuidar a los demás, y que el gobierno pues también haga lo que le corresponde. Pues ya con que se cuide a sí mismo ya tiene. Gracias, Marco. Abrazo, Pedro. Gracias también, gracias, gracias, presidente nacional del PAN. Que nos cuidemos nosotros y que se cuide el gobierno solito, porque cómo le hace falta al pobre presidente hacer algo ya. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.